Buen día a todas y todos, bienvenidas por supuesto a una nueva edición de nuestras cápsulas de expertos Junji. El día de hoy el tema que vamos a abordar es muy interesante, sobre todo cuando se aborda este tema en tiempos de pandemia. Y el tema que es factores de riesgo psicosociales en tiempos de pandemia, y el día de hoy me acompaña Michael Swanek Sánchez. Él es psicólogo de la sección de Clima y Seguridad Laboral del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas de Junji. Michael, me enreda tu apellido, pero te agradezco que estés el día de hoy con nosotros. Tú ya eres amigo, por supuesto, de la casa. Nosotros hemos compartido otras instancias y ya nos conocemos. Pero te presento a las personas que nos estén mirando en este momento en un tema tan importante, Michael, como es el tema de los riesgos psicosociales en pandemia. Y para partir, ¿qué significa riesgo psicosocial? Porque es un tecnicismo, pero si hacemos la bajada de forma amigable y de forma familiar, para que la gente lo comprenda. Sí, bueno, primero que todo también saludar a todas y a todos. Sí, es súper interesante hablar, como dices tú, es un tecnicismo y es súper duro hablar de los riesgos psicosociales. Entonces, a lo mejor nosotros podemos adecuar un poco las palabras y podríamos hablar de factores psicosociales. Perfecto. Y los factores psicosociales pueden ser entendidos como factores protectores y factores de riesgo. Factores protectores que nos van a ayudar a nosotros los trabajadores a potenciarnos, a trabajar coherentemente con los objetivos de la institución, que nos van a ayudar a ser mucho más productivos y a tener un clima laboral mucho mejor y más sano dentro de la organización. Y eso puede ser entendido como factores protectores, ¿no es cierto? Pero también pueden haber factores de riesgo que nos pueden motivar en los trabajadores alguna enfermedad de salud mental, ¿no es cierto? Y obviamente estos factores van a tener efectos físicos, psicológicos y sociales en las personas. Y de ahí la importancia de que nosotros como institución tengamos que abordarlo, porque es un deber ético de todas las organizaciones, públicas y privadas, grandes y pequeñas, preocuparse por el bienestar integral de su bien más preciado, que son sus trabajadores o funcionarios en el caso de nosotros. Claro, Michael, comentarte en ese sentido que nosotros la semana pasada partimos con una serie ya de entrevistas que van a ir en esta línea, que en el fondo es el resguardo de la salud mental, también del resguardo de la salud física de nuestras educadoras, y hemos notado que es un tema que les interesa mucho. Sí. Es un tema que les interesa mucho, sobre todo por los aspectos de salud mental, cómo trabajar en equipo, todos estos factores. No sé si lo has notado tú también, has tenido la oportunidad en este tiempo de tener contacto con los equipos educativos. Sí, bueno, en el trabajo que nosotros tenemos que hacer, estamos en contacto a través de nuestros equipos de clima que están en terreno en todas las regiones. Han tenido que ir desarrollando una serie de productos y cápsulas específicas para las funcionarias, y las funcionarias hoy día lo que están necesitando o lo que hoy día les genera mucho sentido son ese tipo de trabajo, el trabajo físico, tips para el tema de la salud mental, tips que tienen que ver con cómo se organizan familiarmente, que son temas que tienen que ver con los riesgos psicosociales o con los factores psicosociales, como decíamos recién. Sí. Entonces, nuestros equipos están trabajando harto en esa línea a nivel nacional. Michael, y en ese sentido, uno puede asociar quizás estos riesgos al momento en el que uno está trabajando presencial en la oficina o en el jardín infantil. Entonces, preguntarte, ¿existen riesgos psicosociales del trabajo en el periodo en el que prácticamente hay un gran porcentaje de trabajadoras, ya sea de oficina o jardín infantil, que están haciendo un trabajo pero desde la casa a raíz de la pandemia? ¿Se puede hablar igual o esto nos aleja un poco del tema? Mira qué interesante cómo lo estás planteando, porque efectivamente la gente, la gran mayoría, piensa de que hoy día uno no está trabajando. Sí. Y desde el primer día nosotros seguimos trabajando. Los servicios públicos en particular seguimos trabajando. Lo que pasó en particular fue que tuvimos que reorganizar la forma de trabajar, reentender el cómo los chilenos trabajamos. Entonces eso significó tener que trabajar nuevamente o tener que pensar nuevamente en los temas como los horarios.
tener que pensar nuevamente en temas como cómo yo controlo desde el ámbito de la jefatura. Yo como jefatura tengo que controlar con un horario específico a mi equipo, como jefatura tengo que trabajar contra productos. Como jefatura, ¿puedo llamar a cualquier hora? Bueno, pues si estamos en teletrabajo y la gente está en la casa, la puedo llamar a cualquier hora por Teams o la puedo llamar a cualquier hora por celular. Entonces son cosas que hoy día se tienen que repensar y se tienen que rehacer. Todas las instituciones estamos aprendiendo a trabajar desde el teletrabajo y obviamente los riesgos psicosociales hoy día están presentes y podríamos decir que están más presentes porque en este proceso de reaprendizaje, en este proceso de readecuarnos a este nuevo contexto, obviamente las posibilidades de que algunas cositas no se hagan tan bien y generen más tensión en las personas, obviamente están presentes. Y hay otra cosa que hoy día nos pasa, que son las tensiones entre la vida familiar y el trabajo. Sí, que es un gran tema. Muchas de nuestras educadoras, trabajadoras, bueno, ustedes también son padres, madres, compartir el proceso de crianza, y compartir, o sea, no solamente los problemas que hay en la casa, sino que además mezclarlos con el trabajo. O sea, ha sido un proceso, pero difícil para todos y todos. Súper, es súper interesante mirarlo, sobre todo nosotros que somos una organización feminizada, donde el gran porcentaje un porcentaje importante de funcionarias son jefas de hogar. Entonces, esto que se denomina tan técnicamente las tensiones conciliatorias, que tienen que ver con este ejercicio de conciliación de mi trabajo o de mi tiempo que tengo que destinar a mi trabajo y el tiempo que tengo que destinar a mi familia, entran en colisión. Entonces hoy día la pregunta es, como te decía recién, respecto al contexto, las personas tenían organizada su vida, ¿no es cierto? Tenían una forma de, a la hora que tú llegas, lo cuida a mi hijo, lo cuida la vecina, etcétera, etcétera. O lo cuida el papá, la mamá, los abuelos, etcétera, etcétera. Y tenían una organización. Hoy día esta organización, porque el contexto cambió, nos movió al piso. Entonces hoy día nosotros como institución estamos trabajando para poder ver cómo podemos ayudar a las funcionarias a poder resolver estos temas, porque no son complicados, o sea, son tremendamente complicados y afectan la vida de línea completa de las personas. Sí. Y Michael, ahí una persona se puede enfrentar a procesos de estrés, de ansiedad. ¿Qué otros factores le pueden afectar en un episodio como este, sobre todo al mezclar trabajo con vida familiar? ¿A qué se pueden enfrentar? Porque yo creo que es muy interesante que todos los equipos de trabajo y todas las personas comprendan que una persona, no porque está en la casa, se le hace la vida más fácil. Claro. Porque muchas veces creen que, pues estáis trabajando en la casa, tenéis la cama al lado, tenéis la cocina al lado, puedes asaltar al refrigerador a cualquier hora, te puedes acostar a cualquier hora. Y justamente que difícil de repente es convivir con cosas como ansiedad, como decías tú. A lo mejor mi jefe cree que no estoy trabajando, pero sí estoy trabajando. A lo mejor también hay una jefatura que dice, pucha, no lo voy a llamar porque a lo mejor lo voy a presionar. Es una cadena en la que todos nos hemos sentido presionados de alguna forma y no lo hace más fácil trabajar desde la casa. Claro, no nos hace más fácil trabajar desde la casa porque no estábamos acostumbrados. No estábamos acostumbrados a trabajar desde la casa. Y lamentablemente se trastocan ciertos espacios. Se trastoca el espacio laboral con el personal. Entonces, ¿dónde yo no lo tenía tan definido y tan separado. Correcto. ¿Dónde yo pongo el límite entre mi vida personal y mi vida laboral? O, por ejemplo, cosas tan simples como que uno dice, pero es que esto lo puedo hacer desde la cama. Y te acuestas y te pones a trabajar desde la cama. Pero, ¿qué pasa con las personas que están alrededor tuyo? Por ejemplo, ¿cómo tú afectas con tu trabajo al resto de tu familia también? Sí. O vámonos al otro lado del péndulo. Las personas que no se han podido conectar porque su señal es mala, porque han tenido dificultades. Tienes que compartir internet con el resto de la familia. ¿Cómo, perdón? Tienes que compartir internet con el resto de la familia. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, como decías tú,
¿Qué pasa con la angustia? ¿Qué pasa con la ansiedad de esa persona que quiere cumplir? Que le quiere cumplir a su jefatura, que quiere cumplir con la institución y lamentablemente no puede. Entonces, también tenemos que ver desde ahí que los factores o los riesgos psicosociales empiezan a estar presentes. Qué increíble, Michael. Y ahí a lo mejor, haciendo un breve paréntesis, yo sé que tú me vas a acompañar en esta conclusión porque contarle a la gente que nos está mirando con Michael, nosotros pertenecemos además a la mesa de género de Junji. Sí. Entonces, entre paréntesis, remarcar un tema que nos gusta siempre abordar en las entrevistas, el tema de apoyarse, la corresponsabilidad en la crianza, pedir apoyo si es necesario. Hay muchas mujeres que están criando solas, pedir ayuda. Y que la familia también las ayude, que de repente ni siquiera sea necesario que les pidan ayuda. Desde los equipos de trabajo, también prestarles ayuda, a lo mejor hay una mamá que está complicada o alguien que necesita... ¿Qué tan necesarios son esos gestos, Michael, en los equipos de trabajo también? Ayudémonos, colaborémonos, yo conozco tu realidad, encontrémosles una solución a esto. ¿Qué tan necesarios son esos gestos para descomprimir un poco lo que estamos sintiendo en este momento? Son tremendamente necesarios. Y de los dos lados, por una parte, los equipos de trabajo, hacerse parte de lo que le pasa a su colega, ¿no es cierto? Y desde la persona, hay personas que no son tan buenas para contar lo que les pasa, que siempre se están guardando, etcétera, etcétera, pero hoy día tal vez es necesario contar lo que te pasa. Hoy día es necesario que mi colega sepa lo que estoy viviendo y cómo lo estoy viviendo, cosa de que ahí aparece... desde el ámbito de la mitigación de estos factores de riesgo psicosociales aparecen estos factores sociales. Claro. Cómo nosotros socialmente ayudamos a esta persona, cómo la institución dentro de este espacio laboral, cómo vamos ayudando a esta persona y colaborando con ella para ir resolviendo estos temas de conciliación y que la van a ayudar y que en la medida que se resuelvan, la van a ayudar a que esté presente en el trabajo también. Sí. Fíjate que esto es súper interesante. Porque cuando empieza el tema de los riesgos psicosociales, las instituciones y las empresas estaban súper enojadas con esto, porque decían, oye, pero ¿por qué nos tenemos que hacer cargo de los temas de la conciliación del trabajo si eso es un tema personal? No tiene que ver con nosotros. Entonces, lo interesante de esto es que de alguna manera esta directriz nos obliga a mirar al capital humano, a nuestro recurso humano en forma integral. La persona, la Beatriz, no es la persona que está trabajando en comunicaciones, digitando. La Beatriz es más que eso. Claro. Es su casa, es su mascota, es su familia, es una integralidad, ¿no es cierto? Entonces, las organizaciones tienen que hacerse cargo de esa persona, de ese ser integral. No se pueden solamente preocupar de la persona que está digitando o está trabajando con niños o está haciendo un edificio. Tienen que preocuparse integralmente de esa persona. Eso es muy interesante, Michael, y me gustaría que lo siguiéramos ahondando, pero antes señalarle a la gente que a lo mejor se está conectando en este momento junto a nosotros, que recién están ingresando a la entrevista, contarles que estamos hablando de un tema muy importante, sobre todo en tiempos de pandemia, y son los factores de riesgo psicosociales en este periodo, y nos está acompañando Michael Swanek Sánchez, él es psicólogo y además es profesional de la sección de Clima y Seguridad Laboral del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas de Junji Chile. Michael, me gustaría que siguiéramos abordando cuáles son, y ahondando en cuáles son las responsabilidades individuales e institucionales para disminuir estos riesgos psicosociales. Lo estábamos hablando, pero me parece muy fundamental seguir ahondando en eso. Sí, mira, aquí nosotros lo primero que tenemos que entender, o ir entendiendo yo, aprendiendo, porque todos los días nosotros en la institución estamos desde el 2015 implementando el protocolo de riesgos psicosociales. ¿Ah? Y todos los años vamos aprendiendo todos los procesos de actualizaciones que hace la Superintendencia de Seguridad Social y el Ministerio de Salud en esta temática nos amplía la mirada y nos hace mirar más. Y una de las cosas que hemos ido aprendiendo es que aquí tenemos que trabajar desde la lógica de la cooperación. La funcionaria y los funcionarios, la institución y obviamente los representantes de los funcionarios frente a la institución, dígase los gremios, los comités paritarios, etcétera, etcétera. Y tenemos que tener una suerte de conversación porque
los riesgos no los podemos mirar, o estos factores no los podemos mirar desde afuera o como un plan de trabajo que va a venir a resolver esto. Porque nosotros somos parte de estas conversaciones. Porque al final estos riesgos psicosociales se dan en las conversaciones, se dan en las relaciones que tenemos las personas. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva individual, obviamente, ser consciente y saber qué es lo que son los riesgos psicosociales. Y como yo aporto a esos riesgos psicosociales en términos de un ambiente de trabajo sano o un ambiente de trabajo no tan sano. Y mi aporte tiene que ver con las conversaciones que yo tengo con mis compañeros de trabajo. Eso, sí. ¿No es cierto? Cosas tan simples como esa. Voy a poner... En el fondo, y el escenario que yo también genero individualmente, porque... Claro. Claro, uno puede esperar mucho del equipo, pero ¿en qué estoy aportando yo también? A lo mejor yo les pongo nervioso, o yo llego con una mala actitud en la mañana y nos peleamos. Finalmente todo influye. Cosas tan simples como esa, o cosas tan importantes y tan grandes como la probidad. ¿No es cierto? Todo ese tipo de elementos, porque claro, si uno ve a alguien que no está siendo tan probo en el trabajo y tú te estás dando cuenta, obviamente tú te enfermas con eso. O si tú ves que tu jefatura no te está tratando bien, etcétera, te enfermas con eso, pero esos son temas, si los ponemos en una escala, son temas como bien grandes, bien complicados, pero hay otras cosas que uno invisibiliza, como decías tú, mi posición en el día a día, el cómo llego, el cómo trato, el cómo pido el café, si yo tengo una dificultad con mi colega, no con mi jefatura, con mi colega, ¿lo conversamos o lo peleamos? Claro. Lo podemos resolver, le puedo decir a mi colega, ¿sabes qué? Me pasa esto, ¿sabes que cuando dijiste esto, sentí que me pasó esto y esto otro? Probablemente esa acción hace de que no se genere un conflicto. Y si no se genera ese conflicto, o resuelve el conflicto. Si nosotros no resolvemos el conflicto, va a quedar larvado, queda guardado, lo tiramos debajo de la alfombra, empieza a crecer, y en cualquier momento va a reventar. Y cuando revienta va a afectar al resto de las personas del equipo, no solamente a mi colega y a mí, sino que al resto de las personas. Vamos a tomar partido por uno y por otro. Y van a empezar a salir todos los trapitos al sol que estaban guardados por otras personas también. Entonces, si ya había estrés por la pandemia, se triplica. Imagínate. Entonces, cosas tan simples como esa a cosas mucho más técnicas, como por ejemplo el diseño de procesos, las competencias de los líderes, y ahí ya nos pasamos a las responsabilidades institucionales, ¿no es cierto? A cómo nosotros hoy día revisamos y estamos revisando constantemente los procesos, cómo hoy día estamos entregando herramientas a nuestros líderes, a nuestras líderes, para que sean capaces de lidiar con estos temas, porque estas situaciones que tienen que ver con la resolución de los conflictos, ver los conflictos como oportunidades, ver las posibilidades, lo importante que es cuando yo hago un proceso de planificación, compartir estos procesos de planificación o invitar a la gente a las planificaciones, etcétera, etcétera, hace que las personas se hagan parte del macro proceso, ya sea del jardín infantil, del jardín infantil, obviamente, de las oficinas, etcétera, etcétera. Sí, Michael, nosotros la semana pasada, y linkeándolo con lo que tú decías, hablamos de lo exigente que es el mundo de la educación. O sea, hacíamos la bajada del trabajo que tienen las educadoras, las técnicas, ya sea a nivel de educación parvularia, pero también puede ser a nivel de colegio o niveles más altos. Y hablamos de la importancia, como decías tú, de la comunicación, desde el líder hasta el equipo educativo, y tener gestos no solamente de la comunicación, sino que también agradecer lo que han hecho, porque ya educar es un trabajo maravilloso, y es lo que ellas hacen. Ahora lo están haciendo a distancia, pero siguen realizando estos procesos educativos a distancia, o sea, están en contacto con la familia, tienen la retroalimentación de las niñas y los niños a través de la aplicación o de WhatsApp, están atentas a los avances. Entonces quizá seguimos hablando como de estos gestos, de, pucha, a lo mejor no fue el mejor día, pero aportamos para la educación de una niña y un niño, y eso ya en sí es un tremendo desafío. Correcto. Como decías tú, la educación en general
por muchos años ha estado en el ojo del huracán, siempre es cuestionada y siempre es mirada por muchos actores, con más o con menos información. Entonces, más que evaluada tal vez, muchas veces es cuestionada, simplemente. Sobre todo hoy día que los medios de comunicación, que hoy día lo estamos ocupando positivamente, pero cuando no son ocupados de buena manera, obviamente es el cuestionamiento, sin argumentos, etcétera, etcétera. Y eso sí son factores de estrés. La pregunta es cómo nosotros hacemos y de alguna manera relevamos todo esto positivo que se está haciendo y cómo las funcionarias ven que eso, y es uno de los factores que están, de los elementos que se evalúan cuando nosotros evaluamos los riesgos psicosociales, es como este rol social. Hoy día yo me creo el cuento del rol social que yo cumplo en la educación inicial, ¿no es cierto? Y es como nosotros hoy día, como DIRNAC o como direcciones regionales, hoy día le devolvemos eso a las funcionarias y le reconocemos ese trabajo en términos del gran rol social que hoy día cumplen. Eso es tremendamente importante y está dentro de las responsabilidades institucionales también. Reforzar el buen compromiso, todas las acciones positivas que ellas están haciendo en el día a día. Correcto, súper bien. Bueno, aprovechamos de agradecerle, por supuesto, a todas las personas que nos están mirando. Sabemos que siempre están los equipos educativos conectados, siempre nos dejan saludos desde sus jardines infantiles, de distintas regiones, así que mira, aprovecho también de admirarles y, por supuesto, enviarle un saludo. ¿Te puedo interrumpir? Mira que estoy... No, dígame, todo lo que quieras. Estoy súper entusiasmado con lo que decíamos también de las responsabilidades individuales, podemos hablar también de las responsabilidades de equipo. Y fíjate que nosotros en los jardines infantiles, yo llevo 4 años trabajando acá en la Junji, y una de las cosas que me he dado cuenta, me ha tocado visitar muchos jardines infantiles y ahí tú te das cuenta de un elemento que tienen los jardines, que es la creatividad. La creatividad, y tú te das cuenta de que con muy poquito son capaces de hacer mucho. Entonces, la invitación que uno le puede hacer es cómo, con poquito, cómo con esa creatividad que tienen, son capaces de poner estos temas en la mesa, los equipos de jardines, y empezar a mirarlos proactivamente, creativamente, innovadoramente, para poder encontrar soluciones a estas problemáticas que tienen en el día a día. Porque la verdad es que, si lo dijéramos de alguna manera, nos ganan en ese sentido en los jardines infantiles, porque la capacidad de tener ideas, de inventar cosas nuevas para trabajar con los niños la tienen por acá arriba. Las educadoras, los técnicos tienen una capacidad para inventar cosas y trabajar con cosas que es envidiable. Es para aplaudir. Hablábamos también con alguien del departamento jurídico sobre el tema de los derechos y me decía, o sea, a mí me sorprendió cómo yo fui con un material técnico jurídico para explicarles a niñas y los niños que no sabía cómo explicarles sus derechos, o sea, cómo le va a explicar todo un niño y un niño sus derechos de forma técnica, y que había llegado a un jardín infantil y le tenían preparado así ya, pero como un cuentacuentos de los derechos de las niñas y los niños, y ella como abogada quedó pero con la boca abierta por el trabajo que hacen, y pasa por la creatividad y también por el compromiso que siguen teniendo ellas, incluso en tiempos de pandemia. O sea, yo creo que es solamente felicitarla. Correcto, solamente felicitarla. Solamente felicitar y sentirte orgulloso de estar en una organización como esta. Además, y del trabajo que realizan. Creo que para ir terminando, si nos pudieras entregar algunas recomendaciones ya para finalizar, que nos ayuden a disminuir o a mitigar estos riesgos psicosociales en tiempos de pandemia y también de trabajo a distancia, porque si bien se están levantando algunas cuarentenas, algunas ciudades están saliendo, la verdad es que igual queda de este proceso. Yo creo que nos queda un tiempito más trabajando en esta modalidad. Entonces, si nos pudieran entregar algunas recomendaciones, algún mensaje final a los equipos educativos, pero también a modo personal, ¿qué puede hacer alguien que está en su casa trabajando? Mira, yo lo hemos ido conversando. Hay un tema así como súper técnico y súper institucional que los jardines lo conocen, que son los SEA. Los espacios de cuidado de equipo y autocuidado. Hoy día nosotros les generamos algunas adaptaciones para que los puedan hacer, incluso se puedan hacer a distancia, participar, porque es el espacio que está para poder conversar. Y de ahí me cuelgo con la primera, con el primer comentario, recomendación, tips, no sé cómo decir, que tiene que ver con comunicar, que lo conversábamos al principio, el cómo yo me pongo en contacto con el otro, cómo a través
de una comunicación fluida, sana, transparente, le pregunto al otro cómo está. Y cómo yo desde acá le digo, ¿sabes qué? Me pasa esto otro. ¿No es cierto? Cómo nosotros generamos buenos espacios claros de comunicación. Comunicación transparente, fluida. Eso se me ocurre como primer tema. Y en este espacio en el que estamos viviendo, fíjate que la otra vez estaba viendo con el mismo material educativo el tema de las rutinas. Entonces, y la importancia que es la rutina para los niños, y los niños, niñas y niños con los que trabajamos nosotros. La importancia de espacios porque le da protección, le da seguridad. Pero resulta que cuando nosotros hablamos de rutina con los adultos dicen, oye, pero si la rutina mató el matrimonio, la rutina me tiene enfermo, la rutina... Entonces, ¿qué hacemos con la rutina? ¿La rutina es buena? ¿La rutina es mala? No es mala. Claro. Entonces se me ocurrió ponerle apellido. ¿Por qué no hablamos de la rutina activa? De una rutina en donde yo soy el que la crea, yo soy el que innova, no necesariamente haciendo grandes cambios en mi casa, porque no necesito una gran casa o un tremendo espacio para hacer un cambio. Yo necesito mi closet, necesito un cajón. ¿Por qué no puedo arreglar ese mueble o ese espacio que yo tenía destinado para muchas cosas? Y porque probablemente si yo estoy pasivo en la rutina y estoy escuchando las noticias, estoy escuchando a mis vecinos de al lado, estoy viendo los mismos días, me estoy conectando en un horario, me desconecto en un horario, veo el almuerzo, vemos las tareas de los niños, es una rutina pasiva que está pasando a través mío, que está haciendo cosas por mí. Pero si yo soy capaz de crear y ser el primer actor de esa rutina, si yo soy capaz de organizar mis tiempos para hacer algunos cambios físicos en mi casa, chiquitito, para hacer ejercicio, chiquitito, veo el celular, hay cositas que me pueden ir ayudando. Si yo soy capaz de involucrar a los que están alrededor mío, compañeros de trabajo, mi familia, mis hijos, en esta rutina activa de hacer, de remodelar, de reconstruir con lo que hay, con material reciclable, etcétera, etcétera, obviamente yo soy el primer actor de esa rutina. Soy el constructor de esos espacios y obviamente deja de aburrirme, sino que me entretiene porque yo soy el principal creador y gestor de las cosas que están pasando alrededor mío. ¿Y por qué no se pueda empezar a construir un efecto de bola de nieve positivo? Porque ese pequeño cambio obviamente va a generar otros cambios. Y otros cambios, y puedo empezar a convocar gente que está alrededor mío. Michael, y a lo mejor tiene que ver también con bajar un poco las expectativas y las exigencias en el día a día, no, a nivel familiar o si alguien vive sola, que de repente, pucha, que me quedaron 3 platos por lavar, ya no importa, se lavarán mañana, a lo mejor le voy a dar espacio hoy día a hacer una rutina de ejercicio, y los platos se lavarán mañana. Que me quedó la ropa, tengo que lavar la ropa y la tengo que colgar, bueno, a ver, ya a lo mejor, porque de repente hasta con esas cosas nos angustiamos con Michael, que tengo que lavar, que tengo que lavar los platos, que no hice aseo, que no pasé la aspiradora, que la planta, o sea, todo hoy en día nos puede generar ansiedad, sobre todo en el teletrabajo, lo que dices tú, o sea, ser activo dentro de esta rutina. Si un día no se puede, no importa, se podrá mañana, hay cosas que se pueden correr. Porque yo controlo esa rutina, incluso yo la puedo ir adaptando. Es difícil, uno puede decir, oye, pero ¿cómo estas locuras que está diciendo si está quedando la escoba en todo el mundo, etcétera, etcétera? Pero partamos con cosas chicas, no, como dices tú, partamos con los platos, partamos con el velador y vamos viendo lo gratificante que es generar cambios desarrollados por mí, no por terceros. Sí. Invento una idea para el trabajo, innovo, soy capaz de decir, mira, ¿sabes qué? Se me ocurre que le demos vuelta a este proceso, lo presento, cosas pequeñas que van ayudando a que vayamos sintiendo importantes también. Y vayamos reconociendo lo importantes que somos. Bueno, y también que entre los equipos se reconozcan también, porque de repente, qué rico terminar una jornada de trabajo en que nos reconocimos, nos agradecimos, oye, gracias, qué buena idea, oye, lo hiciste súper bien. O sea, resaltar lo positivo más que lo negativo, que muchas veces es lo que siempre se lleva como el primer lugar, pues. Que no lo hiciste bien, que no... Qué bueno sería terminar con cosas más positivas, que siempre eso finalmente fuera lo que primara.
Correcto. Que fuera un lenguaje más positivo, más cariñoso, más amoroso. Sí. Y eso hace la diferencia. Correcto. Hace una tremenda diferencia. El ser amoroso, el sentirte cuidado. Yo siempre hablo del apapachar, que es rico sentirte apapachado por tu jefatura, por tu compañero de trabajo. Probablemente estás haciendo algo que siempre haces, pero si viene tu jefatura o tus pares y te dicen, mira qué bueno lo hiciste, qué bonito cómo lo hiciste, qué bonito cómo quedó, mira qué interesante. Mira qué simple, pero mira qué rico para el otro. O si hiciste algo malo, cuestionártelo, pero desde el respeto. Obvio, Sí. obvio. Y en eso estamos hoy día en este proceso nos ha ayudado a cuestionarnos cómo nos formamos desde los liderazgos, por ejemplo. Entonces hoy día las personas tienen que tener, claro, nosotros trabajamos, el liderazgo pedagógico es tremendamente importante, pero por otra parte, el entender de que estas personas, las personas que trabajan conmigo, son personas integrales, que no, como decíamos recién. Sí, lo que tú decías es muy importante. Que no ¿No es solamente a lo mejor una educadora de sala, es más que educadora de sala. Es más que un digitador, es más que un profesional de gestión, es una persona integral. Obviamente yo me relaciono con esa persona de forma distinta, porque es una persona que tiene una historia, porque tiene un compromiso, porque tiene variabilidades socioculturales que tenemos que reconocer, con las que tenemos que trabajar. Así es. Bueno, muy interesante tema, Michael. Uno podría estar hablando mucho rato de esto, pero bueno, solo por el tiempo lo vamos a tener que dejar hasta acá. Agradecerte tus consejos, tu análisis, la bajada amigable que le hiciste a este tema, que claro, uno a lo mejor puede escuchar la palabra y dice, ¿pero qué es? Michael hoy día nos enseñó un nuevo término, que es muy importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia que no han sido fáciles, pero como dice Michael, el llamado es a comunicarnos, a decir lo que sentimos, a apoyarnos, a trabajar en equipo y de repente cambiar ese switch, como decía, y ser nosotros los líderes de nuestra propia rutina. Michael, te agradezco que hayas estado el día de hoy junto a nosotros, agradecer por supuesto a todas las personas que siguieron esta entrevista y si quieres dejar unas palabras a la despedida. Simplemente muchas gracias también por la oportunidad y esperamos humildemente ser un granito de arena en todo el trabajo y en la maravilla de trabajo que realizan las colegas. Y aquí estamos a su servicio. Sí, lo son, Michael. Por eso te agradezco una vez más que hayas estado con nosotros hoy día. Te mando un abrazo y bueno, quizás cuando nos vemos, espero que pronto. Espero que pronto. Cuídate, Michael. Un abrazo grande. Chao, chao.